Muy buenos días con todos ustedes, apreciada comunidad universitaria. Muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Tatiana Miranda, soy coordinadora académica de Russian University. Retomando, quiero darles la bienvenida a todos los padres, estudiantes, funcionarios de Russian University y de la Universidad Federal de Kazán, autoridades de la institución educativa que hoy se encuentran acompañándonos en este momento. Imamuddinova Albina, directora adjunta de Asuntos Internacionales, vicedirector, y también Aprigio Kokchin Aleph, Instituto de Relaciones Internacionales. Bueno, en este momento también vamos a tener la intervención del licenciado Eliber Posligua, gerente de RU en Ecuador. Así que, por favor, Eliber, bienvenido. Perfecto. Saludos, estimada comunidad universitaria, representantes y funcionarios de la universidad. Les invito a conocer de primera mano la oportunidad que les brinda la Universidad Federal de Kazán a nuestra comunidad educativa en Ecuador y en Latinoamérica. Adelante, Tatiana. Tu micrófono. Tenemos también en este momento el saludo de parte del doctor Fernando Muñoz, gerente general de Russian University. Así que bienvenido, doctor. Por favor, también por su parte, poder tomar en este momento la palabra. Muchas gracias, Tatiana. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Perfecto. Buen día, estimados padres de familia, estimados estudiantes. Una bienvenida también a los directivos de la Universidad Federal de Kazán. Esta es una reunión más que todo informativa el día de hoy para comentarles un poco sobre nuestro programa de estudios en la Universidad Federal de Kazán. Quisiéramos contarles un poco, mostrarles sobre la infraestructura, el nivel académico de Kazán. Tengo entendido que les comentarán un poco también de la historia. Serán directivos de la universidad. Tendremos información de primera mano. Estamos esperando que se conecte un poquito más de personas también. Bueno, tendremos la presentación de los directivos y al final de esta reunión tendremos un espacio para ir cubriendo inquietudes respecto al proceso de admisión, respecto a los estudios en esta universidad, sobre el viaje, sobre cualquier inquietud que aún tengan, más que todo en esta videoconferencia de la Universidad Federal de Kazán. Tatiana, mientras tanto, puedo irles comentando que el proceso para el preuniversitario de la KFU todavía está abierto. Tenemos inscripciones, tenemos algunos cupos también para lo que es el preuniversitario. Para los chicos que van a ingresar ya primer año, ellos ya han dado ya sus exámenes de último semestre y están ya culminando su ingreso para primer año, ¿no? Bueno, esto es respecto un poco de información del proceso que se está llevando acá. Hay varios chicos que ya terminaron el preuniversitario el año pasado y el 1 de septiembre iniciarán su carrera en carreras como medicina, derecho internacional, relaciones internacionales, ingenierías, un sinfín de carreras que nos brinda esta universidad, ¿no? Para los chicos que aún quieran ingresar al preuniversitario, aún están a tiempo. Pueden contactarnos, pueden ir enviando sus documentos ya. Son los últimos días de inscripciones para lo que es el periodo de septiembre. Septiembre hay algunos grupos que iniciarán en octubre. Para los que no alcancen a inscribirse ya este periodo, tienen la opción de iniciar en febrero o en marzo, que es el preuniversitario que dura alrededor de 3 semestres. Para los que no están al tanto todavía, veo que hay estudiantes que se conectan por primera vez en esta conferencia. Les comento cómo es el programa de estudios acá en Rusia. El primer año es de preuniversitario. ¿Qué es el preuniversitario? Es el periodo donde ustedes aprenden el idioma ruso totalmente desde cero. Dependiendo de su perfil académico, hay el perfil de medicina, hay el perfil de ingenierías, de economía o de derecho. Una vez que terminan este periodo, que es de un año, ustedes están preparados para continuar con su carrera, que sería en septiembre del 2023.
Esto es un resumen de lo que hablaremos en la conferencia. Más detalles tendremos directamente de los directivos de la Universidad Federal de Kazán. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, por estar también actualizándonos constantemente de esta información, que para muchos de las personas que se están conectando, incluso de las autoridades que participan ahora mismo, saber también de este proceso, ya que en muchas de estas instituciones ya nos hemos presentado brindándoles este tipo de información a los chicos. Sí, mientras tanto, bueno, les puedo comentar un poco sobre Kazán, ¿no? Que es la ciudad donde queda la KFU. Kazán queda a 1 hora en avión de Moscú, ¿no? Cuando los estudiantes llegan a Rusia, llegan siempre a Moscú. En Moscú se toma un avión de Moscú a Kazán, que es de 1 hora. Se puede viajar en tren también. En tren son alrededor de 9, 10 horas. Es una ciudad de alrededor de 1.200.000 personas. Es una ciudad que cuenta con 3 ríos en su ciudad. Tiene metro, realmente es considerada una de las más lindas y más grandes de Rusia, ¿no? Es considerada la capital del deporte. Hay muchos equipos en varias disciplinas como fútbol, natación, básquet, que son de los más importantes de acá de la Federación Rusa. Y bueno, o sea, por su trayectoria históricamente es considerado hoy en día la capital deportiva de la Federación Rusa. Tienen muchos lugares realmente muy interesantes en Kazán. Tienen muchos lugares interesantes en Kazán. Cuenta también con un Kremlin, que es algo parecido a la Plaza Roja, que es el lugar más importante de acá en Rusia, que también cuenta con un Kremlin, con una fortaleza en Kazán, ¿no? Pero que es de madera. Y bueno, o sea, dejemos que los directivos nos comenten, nos detallen un poquito más. Continuemos con la reunión, Tatiana. Sí, perfecto, sí. Tomemos en este caso sus palabras, doctor Fernando, y para poder iniciar también con la conferencia, sé que conforme van pasando los minutos, seguirán conectándose las personas. En este caso, para poder darles el paso a los funcionarios de la Universidad Federal de Kazán y poder iniciar ya con toda la explicación un poco más a fondo. Por favor, si podemos ya iniciar por parte de las autoridades. Perfecto. Alele, ¿можете начинать, да? Sí, ya podemos empezar entonces. Buenas tardes a todos, buenos días también a los de Latinoamérica. Voy a abrir la conferencia aquí. Un momentito, por favor. Creo que ahora sí que es visible, ¿sí? Que todos pueden ver la presentación. Sí, perfecto. En primer lugar, me disculpo si hay algún ruido de coches por aquí, que, bueno, estoy de vacaciones en Brasil y con mis padres y vivimos en una avenida y siempre hay ruidos por aquí, entonces mil disculpas desde el principio. Buenos días a todos. Entonces, yo me llamo Alfe Aprigio, sí, en portugués habla Aprigio. Soy profesor de lengua portuguesa y de lengua española en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Lenguas y Culturas Europeas de la Universidad Federal de Kazán. Y hoy aquí vamos a hablar un poquito sobre la vida universitaria, las carreras que el instituto ofrece a sus estudiantes y en ese caso a los estudiantes extranjeros, sí, de Ecuador. Antes de comenzar a hablar más específicamente de las estructuras del Instituto de Relaciones Internacionales, bueno, lo mejor creo que ya está un poco claro que los invitados podrán hacer las preguntas al final de la presentación, sí, así que vamos siguiendo con la presentación y al final podrán hacer las preguntas y después de cuando tendremos un momento para discutir también las preguntas, podrán claramente prestar atención a algún punto específico o dar más detalles sobre la vida en la ciudad, como nuestro compañero ha hablado un poquito sobre la vida en Kazán.
Yo llevo en Kazán casi 5 años y me gusta mucho la ciudad, es bastante bonita, bastante rica. Es la capital del deporte en la Federación Rusa. Siempre hay gente de todo el rincón del mundo que llega ahí para prácticas, para una competencia, para una disciplina. Y estoy seguro que todos los estudiantes extranjeros que llegan a estudiar ahí estarán a gusto y tendrán la oportunidad de practicar deporte, que es importante para la salud también, ¿sí? Y decirle también que Kazán no es solamente una ciudad para los estudios, ¿sí? Hay mucho que hacer en la ciudad, ¿sí? Más allá de los estudios. Y también vamos a hablar un poquito sobre las condiciones de la ciudad, del costo de vida, por ejemplo, y ya que eso, bueno, el costo de vida un poco más, si hay preguntas, ¿no? Si habrá preguntas de este tema, porque esto depende más del estilo de vida de cada uno, es algo un poco más individual, ¿sí? Seguimos aquí en el slide número 2 que tenemos aquí. Instituto de Relaciones Internacionales, es el departamento de trabajo, y contamos ahí con 10 especialidades, ¿sí? Más de 6.000 estudiantes, 3 escuelas superiores, más de 1.000 estudiantes de distintos países. Aquí como tenemos 46 países, y tenemos como 25 idiomas ofrecidos, y ofrecemos 25 lenguas, ¿sí? Y también tenemos colaboración, si trabajamos con 226 universidades extranjeras, no solamente universidades de Europa, son universidades de América Latina, de todos los países, los continentes del mundo. Y también contamos con 5 instalaciones educacionales. Aquí lo que tenemos en este slide, como pueden ver, sí, en la diapositiva, tenemos como 25 idiomas ofrecidos, entre los que podemos llamar de comunes, sí, en todo el mundo, que son aquellos con una demanda de mercado más global, como en inglés, por ejemplo, el español, el portugués, alemán, francés, chino, que la lengua, dicen ser la lengua del futuro, ¿sí? Y además de esos idiomas, impartimos también idiomas con demandas más locales, que son importantes en ciertas regiones o requieren un mercado más regional y local, como turco, hindi, afrikaans, que es una lengua importante en la parte sur de África, vietnamita, por ejemplo, que son lenguas que también ofrecemos en la universidad. También nos preocupamos por la historia y la preservación, sí, de la historia de distintos pueblos. Pensando en ellos, ofrecemos algunas lenguas clásicas como el tártaro, porque tártaro es la lengua nativa del pueblo tártaro, que es local de Tatarstán, ¿sí? Que Kazán es la capital de la República de Tatarstán. Entonces hay una importancia súper notable, bastante grande de la lengua tártara para esta región y también, por supuesto, para la universidad. Persa antiguo también ofrecemos, turco otomano y, por ejemplo, el griego antiguo. Entonces, si un estudiante está interesado en estudiar la historia de las lenguas o la historia del desarrollo cultural de un pueblo, por supuesto, tendrá la oportunidad de estudiar estas lenguas en nuestra universidad. Y pensando exactamente, sí, en aquellos estudiantes, por ejemplo, a quienes les gustaría trabajar con el idioma ruso como lengua extranjera, no solamente como lengua de enseñanza, sino que seguir adelante trabajando con la lengua, enseñándola, enseñando, sea, no sé, impartiendo clases de ruso, trabajando como traductores, interlocutores, por ejemplo, diversas ramas de trabajo. Ofrecemos el idioma ruso como lengua extranjera para negocios y también para la enseñanza. Entonces es posible estudiar esta lengua en nuestra
Muy amable. universidad. Sí. Aquí os pongo, sí, un poco de algunas de las universidades colaboradoras con las cuales trabajamos actualmente. Entonces, hay universidades de Estambul, de Turquía, Universidad de Bochum en Alemania, el Goethe-Instituto también de Alemania, por ejemplo, Pittsburgh University, Pusan National University, que es la Universidad de China, sí, de Finlandia y de otros países también. Aquí les voy a hablar un poquito ahora sobre las instalaciones, sobre la villa universitaria, que es el local en donde los alumnos extranjeros y alumnos rusos también viven. Y debo decirles que los alumnos extranjeros en general viven desde el principio hasta al final de la carrera. O sea, si van a estudiar, por ejemplo, 4 o 5 años, y tendrán la oportunidad de vivir en la villa universitaria durante toda su carrera. En general, los alumnos rusos viven aquí 1 o 2 años, ¿sí? Pero hay alumnos rusos que siguen viviendo ahí, sí participan, por ejemplo, de actividades o se desarrollan algún tipo de actividad importante para la universidad, ¿no? O también se declaran que no tiene posibilidad de alquilar un piso o algo así, pero en general viven más o menos 2 años. Los extranjeros tienen más oportunidades de seguir viviendo porque es un poco más complicado para los extranjeros alquilar piso fuera del país y los costes, por ejemplo, también son bastante altos, ¿sí? Bueno, ¿cuánto cuesta vivir en la villa universitaria? Como pueden ver aquí, son más o menos $9 por el alojamiento en la villa universitaria. Y la villa universitaria tiene como 3 conjuntos de edificios de viviendas, instalaciones completamente equipadas, entonces los alumnos tendrán todo para la vida, si es necesario para vivir tranquilamente, sin preocupación, sin tener que salir, por ejemplo, por la noche para hacer cosas. Instalaciones... Alex, $9, perdón, te interrumpo. $9 ¿por cuánto tiempo? O sea, me gustaría que les aclares a los muchachos. Al mes. Sí, no, $9 al mes. Entonces, cada mes que pagan $9. ¿Sí? Yo, desde mi punto de vista, no es un precio, un valor así súper, no es caro. Yo creo que para vivir... Sí, parece mentira, pero es cierto. O sea, son $9. Es cierto, son solo $9 por alquiler al mes. Y sí, y los alumnos dicen que es un pequeño hotel. Sí, que hay, por ejemplo, espacios compartidos y a depender de la situación es posible que un extranjero obtenga un dormitorio suyo. Sí, entonces, y hay también espacio para profesores. Es un espacio bastante grande, bastante grande. Sí, entonces, $9 al mes. Las instalaciones deportivas, por ejemplo, cuentan con piscinas, academia de tenis, ¿sí? Y un estadio. Instalaciones culturales y de ocio, con una enorme sala de concierto. También debo decir que las instalaciones y espectáculos, las presentaciones y espectáculos son más comunes durante el verano y la primavera. En otoño y en invierno no se organizan sucesos al aire libre, porque el invierno, bueno, yo pienso que ustedes ya saben, sí, el invierno de Rusia es bastante frío y especialmente en Kazán con poca luz. Sí, es decir, que el sol, por ejemplo, voy a decir siempre más especialmente de Kazán. Entonces, el sol sale tarde y se pone temprano. En diciembre y enero, que son los meses más oscuros y más fríos, el sol se pone sobre las 14:30 más o menos. Entonces, tenemos sol desde las 10 de la mañana hasta la 1 y pico, hasta las 2, hacia las 2:15, las 2:30, ya no hay sol. Sí, pero los estudiantes siempre organizan los sucesos dentro de las instalaciones, de la villa universitaria.
dentro de los edificios, y porque la vida allí nunca es aburrida y nunca es monótona. Siempre hay muchas cosas que hacer. Y aquí, en el cuarto punto, ofrecemos a todos el centro de mando para garantizar la seguridad de los estudiantes. Entonces, para salir o para llegar, los alumnos tienen que presentar su identificación, ¿sí? Y solamente los profesores y los alumnos pueden pasar a las instalaciones de la villa universitaria. Así que nunca una persona de afuera estará en las instalaciones. Y en el espacio, en el territorio de la villa universitaria, los alumnos tendrán cafetería, reparación de ropa, supermercado, lavandería, autoescuela, también un espacio de salón, alquiler de bicicletas y reprografía. Entonces, todo es posible hacer todo en los espacios de la villa universitaria. Y sobre la localización de la villa universitaria, está más o menos de 25 minutos a 40 minutos del Instituto de Relaciones Internacionales, o sea, como media hora, vamos a decir así, media hora del centro de la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo que de 25 a 40 minutos? Esto depende de la carretera, ¿sí? Si las calles, si hay embotellamiento, por ejemplo, tarda un poquito más. Si no hay, entonces es un poco más rápido. Y delante la villa universitaria hay si no me equivoco, 2 o 3 paradas de colectivos que van directamente, que conectan a la universidad. Entonces está bien comunicada. Puedo decir que la villa universitaria está súper bien comunicada con el centro de la ciudad. Y también hay una estación de metro, solo que la estación está un poco más lejos, como 10 minutos a pie. Ahora pasamos a la estructura de la universidad, sí, del Instituto de Relaciones Internacionales, que cuenta con la Escuela Superior de Relaciones Internacionales y Estudios Orientales, con las carreras de Relaciones Internacionales, de Estudios Orientales y Africanos, y también de Economía, la Escuela Superior de Historia y Patrimonio Cultural Mundial, y ofrecemos ahí estudios regionales, internacionales, turismo, historia, antropología y etnología, estudios culturales, estudios regionales de Rusia. ¿Por qué estudios regionales? Porque Rusia está dividida en regiones que pueden ser como la terminología en ruso, Krai, Oblast, Respubliki, y entre otras, ¿sí? Entonces, ¿qué define una región? Ser un Krai, por ejemplo, ¿qué define una región? Ser una república o ser un oblast, ¿sí? Hay características que los alumnos van a estudiar a fondo y los egresados de esta carrera sean expertos en este tema. Formación pedagógica, sí, con 2 perfiles de especialización. Y la Escuela Superior de Lenguas Extranjeras y Traducción, que ofrece la carrera de lingüísticas. Yo soy de esta escuela. Seguimos aquí con título de grado. Sí, empezamos con la carrera de Relaciones Internacionales, que ofrecemos, por ejemplo, Relaciones Internacionales, Política Mundial y Negocios Internacionales, Seguridad Energética Internacional y Relaciones Económicas Externas y Cooperación Internacional. Esa es la primera carrera, y la prueba de ingreso es Historia y Lengua Rusa. A saber que, por ejemplo, si un alumno extranjero elige, por ejemplo, a Relaciones Internacionales, como nos han adelantado, el alumno estudiaría Historia y Lengua Rusa en la escuela preparatoria, sí, antes de empezar la carrera. Por ejemplo, empieza en septiembre de 2022 la escuela preparatoria, que va a estudiar ruso, lengua rusa, desde cero,
no sé, hasta B1, B2, y historia, que está relacionada con la carrera. ¿Sí? Entonces, al final, este estudiante o esta estudiante estaría lista para prestar la prueba de la carrera, que es de Historia y Lengua Rusa, y así seguir adelante con su carrera en septiembre de 2023. ¿Sí? Adelante tenemos estudios orientales y africanos, idioma y literatura de los países de Asia y África. En general, los alumnos siempre eligen los dos primeros idiomas que van a estudiar en la universidad, en su carrera, y si no me equivoco, bueno, les pido que apaguen los micrófonos para que siga adelante. Y si no me equivoco, en segundo o tercer grado pueden elegir una tercera lengua, ¿sí? Entonces los alumnos siempre salen hablando por lo menos tres lenguas. Si desean estudiar otras lenguas, es posible también, pero estos ya lo hacen por cuenta. Historia de los países de Asia y África. Relaciones económicas internacionales de los países de Asia y África. Estudios islámicos con estudio intensivo de idiomas orientales. Y economía y relaciones económicas internacionales de los países de Asia y África. Y política y economía de los pueblos túrquicos, o sea, los pueblos de esta región de Rusia, como Tatarstán, Bashkortostán, Mariel, ¿sí? Y también los pueblos de Turquía. La prueba de ingreso también es de historia y lengua rusa. Adelante tenemos la carrera de economía, sí, economía y relaciones internacionales de los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y aquí ya tenemos una información que es la perspectiva de inserción laboral. Por ejemplo, un egresado de esta carrera podría trabajar en departamentos económicos, Ministerio de Asuntos Exteriores de su país o de otro país, o sea, a depender de la relación que Ecuador tiene con otro país. Ministerio de Industria y Comercio, cooperaciones transnacionales y especialización por país. O sea, un estudiante podría elegir un país y estudiarlo un poco más a fondo. Por ejemplo, si uno elige Egipto, entonces estudiaría egiptología o algo en ese sentido. Y para ingreso a la universidad en esta carrera, la prueba es de matemáticas y lengua rusa. Las matemáticas de aquí, el alumno la estudiaría en la escuela de preparación. ¿Sí? Adelante, seguimos con estudios regionales extranjeros, regiones y países de la civilización euroatlántica. O sea, bueno, ¿qué sería para nuestra comprensión un país o qué sería una región? Por ejemplo, para nosotros aquí, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia son países, ¿sí? Y lo que tenemos después es la división geográfica de cada uno, que va de estado, de provincia, departamento, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos España como un ejemplo, España es un estado, ¿sí? Los españoles identifican España como un estado, ¿sí? Y las regiones como Cataluña, País Vasco, Galicia o Valencia, por ejemplo, serían o país, Valencia, por ejemplo, como Cataluña es un país porque tiene un pueblo, una lengua propia, ¿sí? Más o menos en ese sentido. Y para las relaciones internacionales, la comprensión y uso de esta terminología también es importante. Y estudios africanos y asiáticos. Aquí, más abajo, lo que tenemos es los egresados de esta especialidad, son especialistas en una región concreta, o sea, que van a dominar los idiomas extranjeros y toda la política de esta región, ¿sí? Y qué idioma van a estudiar, ¿sí? Cuáles son las lenguas estudiadas. Inglés, que es, bueno, que es una lengua global, a nivel global, y también el idioma de la región estudiada. Si eligen, por ejemplo, Egipto, que van a estudiar la lengua o las lenguas importantes para relaciones de Egipto. Si eligen China, por ejemplo, que van a estudiar el chino y las lenguas que son importantes para relaciones internacionales desde el punto de vista de China. Y son expertos en la situación política de la región elegida,
a nivel de su desarrollo, por ejemplo, económico y relaciones económicas externas, y las características de su de desarrollo sociocultural e histórico. Y para los ingresados, para ingresar en esta carrera, la prueba es de historia y lengua rusa. De seguida tenemos estudios regionales de Rusia. Como he explicado, Rusia está dividida en muchas regiones y cada una con una historia, con un pueblo, con una lengua distinta. Si no me equivoco, en Rusia se habla más o menos 32 lenguas, ¿sí? Y Rusia y sus regiones en el ámbito de las relaciones internacionales con estudio intensivo de idiomas extranjeros. Preparamos a especialistas con amplios conocimientos del ámbito de la historia, de la situación actual de Rusia, o sea, a su relación con el mundo, su relación interna y externa, sus regiones y sus relaciones exteriores, capacitados a partir del análisis para preparar documentos informativos y tomar decisiones administrativas fundamentadas y efectivas a nivel regional, federal e internacional, que dominan los dos idiomas más difundidos en el mundo, el inglés y el chino. Entonces, además del ruso, los egresados de esta carrera hablarán con fluidez el inglés y el chino. Historia. Tenemos aquí 5 apartados como historia universal, historia de Rusia, arqueología, historia de las relaciones internacionales y historia de los pueblos túrquicos. La prueba para ingreso es historia y lengua rusa. Formación pedagógica, y esta formación cuenta con 2 perfiles de especialización. La primera parte, la que tenemos, es historia y lenguas extranjeras, europeas y orientales, o sea, los alumnos que van a estudiar, que van a elegir esta carrera, tendrán que elegir una lengua para empezar la carrera. Por ejemplo, el inglés, sí que ruso será parte de la carrera. Entonces, que eligen, por ejemplo, el inglés o el ruso, son 2 lenguas. De seguir, en tercer grado, tendrán que elegir una lengua oriental, ¿sí? En general, los alumnos eligen el chino, japonés o coreano, ¿sí? Pero hay muchas otras lenguas también, como he visto en la primera parte de la presentación. Y también abajo tenemos historia y ciencias sociales. Información también sobre inserción laboral. Los egresados de esta carrera podrían trabajar en instituciones científicas, en centros de estudios y análisis, en medios de comunicación y órganos estatales, y en el ámbito de la enseñanza en instituciones educativas, privadas o públicas, ¿sí? La prueba de inserción para ingreso es ciencias sociales y lengua rusa. De seguida tenemos el turismo, que trabajamos aquí con el turismo internacional, ¿sí? Y no es solamente para quedar tras una silla, por ejemplo, una mesa, comprando billetes, sí, sino entender a fondo las características de los principales puntos turísticos del mundo, ¿sí? Y si esta persona está interesada, por ejemplo, en conocer gente, en hablar de partes culturales, por ejemplo, en promoción de alguna región del mundo, yo creo que esta sea la carrera más adecuada para esa persona, ¿sí? Y el turismo es uno de los sectores de la economía que está en desarrollo en todo el mundo, ¿sí? Entonces, no es solamente hablar, por ejemplo, de salir de un país a otro, sino que trabajar el desarrollo de lugares, de regiones con probabilidad de crecimiento y desarrollo para el turismo. Y aquí la prueba es de historia y lengua rusa. Adelante, lo que tenemos aquí antropología y etnología, ¿sí? Y la carrera que tenemos también se llama antropología y etnología. Es un programa orientado a la formación profesional especialista en el campo de las relaciones interétnicas, ¿sí? Entonces, la persona va a trabajar con distintos pueblos, distintos puntos de vista, ¿sí? Distintas maneras de escribir la historia o de entender o de contar, ¿sí? La historia. Los egresados son capacitados para realizar trabajos de campo, de evaluación, por ejemplo, de artefactos de origen étnico, ¿sí? Y la prueba es historia y lengua rusa.
estudios culturales que tenemos aquí, cultura de los países y las regiones del mundo. Aquí el concepto del programa educativo en estudios culturales implica el estudio de la historia, de la cultura y del arte, de la estética, por ejemplo, de la cultura y de la vida cotidiana, de la historia y de los fundamentos de la ciencia museística. Y la prueba es Ciencias Sociales y Lengua Rusa. Entonces, el egresado de aquí estará listo para trabajar y entender las distintas manifestaciones culturales y su impacto en la vida cotidiana de las personas, en la vida, por ejemplo, en la situación política, su interrelación, por ejemplo, por qué este pueblo tiene problemas de relacionamiento con este pueblo y no tiene ningún problema con este pueblo, ¿sí? Entonces, podía trabajar, por ejemplo, en órganos, por ejemplo, de las Naciones Unidas, órganos estatales, órganos que trabajan en ministerios, por ejemplo, de relaciones internacionales de un país o de su país de origen. Entonces, también es una carrera importante. En la carrera de lingüística que ofrecemos aquí, sí, tenemos dos modalidades que son presencial de 4 años y semipresencial de 5 años. Y la primera parte que ofrecemos a los estudiantes son traducción, es traducción y teoría de la traducción, idioma extranjero y segundo idioma extranjero. O sea, el estudiante tiene que elegir 2 lenguas para empezar y en tercer curso una tercera lengua. Y teoría y metodología de la enseñanza de lenguas y culturas extranjeras. También ofrecemos la modalidad semipresencial de 5 años y el alumno elige la lengua extranjera. Así, en general eligen inglés y lengua rusa. Seguimos para el máster y también trabajamos con maestría. Para las relaciones internacionales ofrecemos Oriente, el sistema de las relaciones internacionales globales y regionales con la carrera presencial. Política mundial y negocios internacionales, presencial y semipresencial. Para las carreras de semipresencial siempre se agrega un año, se suma un año, ¿sí? Hay que adicionar un año. Diplomacia digital, que es presencial, arquitectura del mundo multipolar, y ahora con lo que pasa en el mundo, todos están hablando de hay una palabra nueva para explicar lo que pasa en el mundo, que es multipolaridad, sí, con otro sentido. Entonces, es una carrera también importante y actual. Estudios europeos, sí, gestión del patrimonio cultural y digital diplomacy. Y esta carrera está ofertada en inglés. Sí, y la prueba es un examen oral, una entrevista, sí. Para los estudios orientales y africanos, ofrecemos lenguas orientales en el ámbito de la comunicación profesional, en coreano, presencial, lenguas orientales en el ámbito de la comunicación profesional con la lengua china, que también es presencial, lengua oriental y en el ámbito de la comunicación profesional, en turco, y lenguas y literatura de los pueblos de Asia y África, idioma árabe, que también es presencial, como pueden ver ahí. Y tendrán que hacer una prueba que puede ser escrita o oral. Para aquí en economía tenemos economía mundial de los países de la región Asia-Pacífico y África, presencial, relaciones económicas internacionales de los países de Europa y Norteamérica, presencial, y la inserción laboral. La persona podría trabajar, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, Económico, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Industria y Comercio, corporaciones transnacionales, especialización por países. Como he explicado en otra diapositiva, hay que elegir aquí un país y estudiar más a fondo este país. La prueba es oral. Estudios regionales extranjeros, B2, C1, el chino, y son expertos en la situación política de esta región a nivel de su desarrollo económico y relaciones económicas externas y las particularidades de su desarrollo sociocultural e histórico. Sí, es una carrera importante en nuestros días, ¿sí? Y la prueba es escrita. Para la carrera de historia,
Ofrecemos urbanismo histórico, presencial, politología histórica, a distancia, arqueología presencial, ciencia histórica contemporánea en la enseñanza de historia, estudios sociales, a distancia aquí, sí, esta carrera para enseñanza de estudios sociales en las escuelas, historia, economía y cultura de los pueblos túrquicos, presencial, estudio de las fuentes y métodos de investigación histórica que ofrecemos a distancia con prueba oral. Adelante tenemos antropología y etnología, antropología y etnología presencial, programa orientado a la formación profesional de especialistas en el campo de las relaciones interétnicas. Entonces va a trabajar con las relaciones multiculturales de los países, de las regiones del mundo, ¿sí? Capacitados para realizar trabajo de campo, o sea, ir a un espacio, analizar, hacer investigación, todo, de evaluación, por ejemplo, de artefactos de origen étnico, su significado, su precio, su valor cultural, su valor económico, y trabajar, por ejemplo, con gente de museos y esta área de los asuntos. Y la prueba es escrita. Para el turismo, ofrecemos el turismo internacional, el máster, sí, y organización y tecnologías del turismo internacional. Y para la maestría también ofrecemos el turismo doméstico, ¿sí? O sea, trabajar con el turismo dentro de un país. Por ejemplo, durante la pandemia y ahora con esa situación que el mundo vive, el turismo doméstico ha ganado un espacio bastante importante, porque antes casi todos miraban el turismo internacional como algo más importante, como algo más grande. Y durante la pandemia, por ejemplo, se buscó un poco de alternativa para esa situación, ya que la gente no era posible salir de un país a otro todo el tiempo. Entonces, el turismo doméstico ha recibido una atención bastante especial. ¿Sí? Y historia del arte del mundo turco musulmán, ¿sí? Que es presencial y el examen es oral o escrito. Aquí, otra vez, lingüística, sí, teoría de la traducción, comunicación intercultural e interlingüística, y las combinaciones que presencial esta carrera, ¿sí? Y la combinación de lenguas. El inglés, y los alumnos podrían elegir como el francés, alemán o ruso como lengua extranjera, y teoría y metodología de enseñanza de lenguas y culturas, combinación de idioma, también el inglés, francés, español y ruso. Y las dos carreras son presenciales, ¿sí? El examen oral, ¿sí? Aquí, hablando un poco más sobre la facultad preparatoria de KFU, sí, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, la preparación lingüística de ciudadanos extranjeros es anterior, o sea, antes, sí, al estudio de los programas de educación superior y de posgrado. Y se lleva a cabo en la universidad desde 1979, o sea, hace muchos años que trabajamos con esta carrera. En 2004 se creó una sección preparatoria para estudiantes extranjeros, sobre cuya base se formó en 2010 la Facultad Preparatoria para Ciudadanos Extranjeros. Y la misión de la facultad es la preparación de los estudiantes extranjeros en ruso, o sea, la inmersión en la cultura rusa, la inmersión en la lengua rusa, cómo usar las tecnologías, por ejemplo, desde afuera, de otra lengua, en la lengua rusa. Porque la lengua rusa es requerida para la obtención de la especialidad y en asignaturas o materias, sí, de formación general para una continuación exitosa de los estudios en las facultades y institutos, tanto de KFU como de otras instituciones de educación superior de Rusia. Entonces, en este momento, los alumnos que van a estudiar en la facultad preparatoria estarán en contacto no solamente con los suyos, ¿sí? Sino que también con estudiantes de todos los rincones del mundo. Porque en un grupo, por ejemplo, para la carrera de medicina o para la carrera de lingüística, por ejemplo, que un alumno elija lingüística, por ejemplo, va a estudiar un poco de inglés. Entonces, tendrá que hacer la prueba de
de inscripción para la universidad en inglés, en ruso. Entonces, estarán en contacto con estudiantes que hablan inglés o están estudiando inglés con acento distinto, con punto de vista distinto. Entonces, el contacto con la vida universitaria o pre-universitaria es importante también para que este estudiante esté listo para los desafíos, para los retos que va a haber en la universidad. ¿Sí? Entonces, la diversidad cultural en esta parte es bastante importante. ¿Sí? Aquí nosotros ya tenemos los programas formativos de la Facultad Preparatoria. Programa de Formación General Adicional que ofrece preparación a ciudadanos extranjeros y apátridas, y para completar el programa de capacitación profesional en ruso, y para los oyentes en fase de formación preuniversitaria, nivel de dominio del idioma ruso A0, A1 o A2. Y abajo tenemos también un programa de formación preuniversitaria, un programa de formación general que ofrece preparación a ciudadanos extranjeros y apátridas, ¿sí? Para completar programas de capacitación profesional en ruso, y para oyentes, por ejemplo, en fase premaestría, o sea, para los alumnos, para los ciudadanos extranjeros, estudiantes que desean estudiar o ingresar a la maestría. A nivel del dominio de la lengua rusa, lo mismo, de A0 a A2. Y el tercer punto que tenemos, el programa de formación preuniversitaria, el programa de formación general que ofrece preparación nacional de extranjero. Solo aquí tenemos para los alumnos de predoctorado. Entonces, la escuela preparatoria que tenemos aquí ofrece desde del primer grado, por ejemplo, hasta el doctorado. ¿Sí? El ruso como lengua extranjera, como he explicado también en el inicio de la presentación, se ofrece presencial de 4 años con grado de lingüística, sí, que se llama descripción del programa, duración de 4 años, forma de enseñanza es presencial y el idioma de instrucción, la lengua rusa. Prueba de ingreso, primero un idioma extranjero, inglés, español, que sea, y lengua rusa, ¿sí? Y la nota mínima, 40 puntos, de 40 a 100, ¿sí? Este programa ofrece un concepto moderno de aprendizaje del idioma ruso. Entonces va a haber, por ejemplo, la dinámica de enseñanza de la lengua en las clases, las distintas metodologías utilizadas por distintos profesores o maestros, por ejemplo, para la enseñanza. El punto principal también para esto está basado en la comunicación intercultural, la formación y la capacidad de preparación y participar en la comunicación oral, escrita, visual, virtual, ¿sí? Intercultural, organizacional, cooperativa y científica. O sea, el estudiante estará listo para participar de la vida cotidiana en lengua rusa, en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Desde una charla, por ejemplo, en un chat, desde una conversación con un niño, hasta una conferencia como esta, por ejemplo, y podrá hacerla en lengua rusa. Su capacidad su fluidez para la lengua rusa será bastante alta. Y también tendrá todas las herramientas a la mano para enseñar, para seguir adelante con la enseñanza de la lengua rusa a través de la cultura, de la historia de Rusia y de los pueblos que tienen el ruso como su lengua, la lengua primera, su lengua nativa. Y salidas profesionales de los egresados, por ejemplo, podrían trabajar con traducción, actividad pedagógica en el marco de la educación secundaria, secundaria especial, superior y complementaria. ¿Sí? Y la maestría lingüística, por ejemplo, de 2 años, de forma presencial, y también la lengua es el uso. Al final de la maestría, el egresado es competente en la organización de eventos de diferentes magnitud, ¿sí? Usando varias lenguas, distintas lenguas. Adquiere destrezas, por ejemplo, de dirección de trabajo, de investigación y de diseño también. Entonces, esta persona podría trabajar en distintas ramas de trabajo, desde una escuela hasta, no sé, relaciones internacionales, ONU y otros órganos en que se requiere
la lengua rusa. Y sabemos todos que la lengua rusa es una lengua importante en todo el mundo. Y también aquí tenemos 6 apartados también para la lengua rusa como lengua extranjera, y la ofrecemos, se la ofrecemos, por ejemplo, como enseñanza intensiva de lengua rusa, hablar desde la lengua coloquial, saber bastante bien la gramática, la cultura y el arte también, hecho no solamente en Rusia, sino en los países donde el ruso tiene una presencia fuerte, y la historia también de la lengua rusa, ¿sí? Y salidas profesionales en calidad de profesor de ruso, traductor, especialista en el campo de la educación, la economía y el turismo. Y 3 niveles de formación, ¿sí? Para ruso como lengua extranjera, de grado, maestría y doctorado. Y participación en conferencias internacionales, científicos, prácticas de escuelas. Y realización de prácticas en empresas y agencias de traducción, escuela e instituciones de educación superior. Integración en el ámbito lingüístico y cultural. Entonces, todo el tiempo el estudiante estará en contacto no solamente con los estudios formales de la lengua rusa, sino también con todos los aspectos de la vida en ruso. Podemos decir que esta persona va a vivir en ruso. ¿Sí? Esta fue la presentación de las carreras que tenemos, que ofrecemos a los alumnos extranjeros en nuestra universidad, en nuestro instituto. Y bueno, seguimos adelante con las presentaciones y estoy listo para responder las preguntas, contra las preguntas que usted tiene. Muchas gracias por la atención. Perfecto, muchísimas gracias por su intervención en este caso. Y pues sí, vamos a esperar si es que nos tienen alguna pregunta aquí en el chat. Tenemos personas igual conectadas en base a esto para poder ir también brindándoles más, bueno, ampliarles un poquito más de información a las personas. No sé si tal vez se pueden dejarnos sus preguntas en el chat y de esa manera podremos solventar con más información. Ya, perfecto. Mientras seguimos aquí revisando preguntas de personas que estén interesadas, le vamos a dar paso en este momento a Inmamut Dinova Albina. Ella es directora adjunta de Asuntos Internacionales para que también nos pueda dar una breve explicación acerca de todo lo de la KFU. Entonces, no sé si se encuentra ya con nosotros y de esta manera poder continuar con la conferencia. Tatiana, mientras se conecta la profesora de la KFU, me gustaría recalcar un poco que la KFU, debemos tomar en cuenta que la KFU es una de las mejores universidades de Rusia y del mundo, ¿no? Se encuentra dentro de las 10 primeras universidades acá en Rusia, tomando en cuenta que aquí en Rusia hay más de 1000 universidades. Entonces, estar dentro de las 10 primeras realmente es algo excelente. Cuenta con una infraestructura genial, es una universidad muy, muy grande, tiene alrededor de 30,000 estudiantes. Tatiana, por favor, ayudémosles en el chat a los estudiantes, dejemos nuestra cuenta de Instagram y nuestra página web. Pueden ingresar a la página web, ahí pueden ver fotos, videos e información más detallada de la KFU. Me gustaría que vean sus auditorios, que vean los campus, cuentan con complejos deportivos, mega complejos deportivos. Las residencias estudiantiles son es un campus muy, muy grande, donde viven cientos de estudiantes, cuentan con una de las mejores residencias estudiantiles acá en Rusia, que son mini departamentos, ¿no? Donde ellos cuentan con seguridad en el primer piso, cuentan con cámaras, que es uno de los puntos más importantes, ya que para los padres de familia más que todo, ¿no? Porque sabemos que están enviando a sus hijos a estudiar al exterior, y me parece que el factor más importante para tomar una decisión es la seguridad. Acá en Rusia también uno de los puntos a favor es uno de los países más seguros del mundo. Aunque parezca increíble, uno después de vivir en Latinoamérica parece que esto no se puede dar, pero acá en Rusia uno a las 3 de la mañana puede caminar tranquilamente, que no le topa absolutamente nadie. La seguridad es realmente algo excelente acá en Rusia.
y más aún dentro de los campus universitarios, ¿no? Donde se cuenta con control tienen guardias, tienen cámaras, tienen un personal administrativo. Como les comentaba, son mini departamentos donde tienen cocina, ducha, salitas pequeñas y comparten únicamente con estudiantes, ¿no? Como nos comentaba igual nuestro compañero anteriormente, viven con estudiantes de todos los rincones del mundo, que es una experiencia genial también, ya que uno tiene la oportunidad de compartir, de practicar. Si tal vez uno se está estudiando el idioma chino, árabe, uno se tiene como compañeros en las residencias para poder practicar estos idiomas, ¿no? Але подключился, преподаватель, который будет давать презентацию. Але, ты меня слышишь? Да. Кто-то еще должен был бы подключиться из вас, да? Я не в курсе. Нет? Просто мне сказали, какой-то преподаватель еще должен был бы подключиться. Не знаешь? Не знаю. Татьяна? Bueno, ¿puedo hacer un comentario sobre la pregunta que han puesto en el chat? Por ejemplo, sí, ayúdanos, por favor. Sí, ¿qué tan seguro es que los estudiantes viajen? Y Iván López, sin pregunta también, ¿cómo está el asunto de la guerra? Bueno, este tema es un poco sencillo, pero voy a decirles que la situación en Rusia, la guerra no se siente en la vida cotidiana de los rusos, ¿no? Así que la vida en Rusia sigue bien. Las sanciones impuestas, por ejemplo, que Rusia está bajo muchas sanciones, creo que más de 10.000 más o menos, no sé. Pero la vida económica del país sigue bien, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, yo que vivo en Kazán hace como 4 años, no estoy sintiendo las sanciones, así que se percibe un poquito, por ejemplo, en los mercados que va a comprar una cosa y si se ve que las cosas ahora están como el 4 o 5%, un poco más caro, pero esto no es un gran problema para la vida social, ¿sí? Entonces no se ve la policía, por ejemplo, por las calles, no se ve a gente con armas, no se ve nada de esto. La gente trata de seguir viviendo y la seguridad, como ha explicado también nuestro compañero, sí, la seguridad en Rusia es algo de otro mundo. Sí, uno puede salir a la calle a la hora que quiere, que no le va a pasar nada. Así que es poco probable que uno intentará quitarte una cosa, un teléfono, no le va a pasar esto. ¿Sí? Y cómo llegar a Rusia, hay, por ejemplo, para un ciudadano ecuatoriano de cualquier país de Latinoamérica, por ejemplo, no es complicado llegar a Rusia. Sí, yo desde el inicio he salido y he regresado a Rusia como 4 o 5 veces y sin ningún problema. Sí, porque las fronteras, por ejemplo, con Finlandia, con los países como Turquía o Qatar, por ejemplo, siguen abiertas y hay vuelos. Sí, entonces, yo pronto regreso a Rusia y no tengo ningún problema con esto. Entonces, el asunto de la guerra, sí, yo creo que hoy la vida en Rusia, la sociedad rusa sigue siendo una de las más seguras que he visto en mi vida. Aleph, muy interesante. Tú en este momento estás en Brasil, ¿cierto? Cierto, sí, en este momento estoy en Brasil, en San Pablo. Perfecto. Comparando los precios de Brasil y Rusia, ¿en dónde la vida es más barata en este momento? En Brasil, sí. No es porque ha cambiado los precios, es porque la moneda rusa ahora está súper cara. Sí. Si uno, por ejemplo, trabaja con la moneda rusa, por ejemplo, para llegar a Latinoamérica, estuve en Argentina también, sí, entonces me parece, en general, la vida en Rusia no es barata porque es un país que está al norte, sí, entonces frutas, por ejemplo, carne cuesta un poquito más.
Ok, el momento que tú conviertes reales a rublos, le resulta un poquito más caro, ¿no? Bueno, te comento, es muy interesante porque si comparas la vida en Quito, que es la ciudad donde yo nací, en Quito y Moscú o cualquier ciudad, Quito es más caro que cualquier ciudad de Rusia. Pues esto es un punto muy interesante, ¿no? Realmente la vida en Ecuador está por la situación de ahora, que por Brasil el también dólar. pasa por una situación un poco complicada. Sí, la inflación está un poco, no está bajo control. Entonces, es la sensación que tengo ahora, por ejemplo. Sí, debe ser bueno, lo que es entre Ecuador y Rusia, realmente Rusia está más barato que Ecuador, ¿no? Tomando esta comparación. Antes que desean viajar, entonces Rusia es bueno. Adelante, entonces, si tiene más preguntas. Sí, tal vez alguna pregunta más, Tatiana, que podamos preguntarle a Alec mientras está aquí conectado, aprovechemos. Bueno, en este momento las preguntas que nos dejaron aquí en el chat precisamente es del asunto de la guerra, qué tan seguro es, y aquí tenemos una siguiente pregunta, ¿no? O sea, los que usamos el dólar estadounidense, como es el caso de Ecuador, entonces, ¿el cambio de moneda nos beneficia? Es lo que nos preguntan. Es casi lo que usted nos estaba mencionando en este momento, doctor Muñoz, precisamente que para nosotros al estar aquí en Ecuador, pues es muchísimo más económico la vida estando allá en Rusia, ¿no? No sé si de pronto usted nos puede mencionar en un promedio con cuánto se puede vivir en la ciudad de Kazán, hablando en tema de dólares, ¿no? Sí, les comento, en Kazán necesita alrededor de 250 a 300 dólares para vivir en Kazán. Depende cómo se organicen, ¿no? Hay personas que viven con mucho menos, incluso. Pero para tener una vida cómoda, entre 250 a 300 dólares. Sí, y no es complicado hacer los cambios para cambiar la moneda. Todos los bancos ahora en Rusia ya hacen. Sí, es posible hacerlo. Entonces, sí, con un 250, 300 dólares es suficiente para vivir bien. Sí, sobre todo si el alumno va a vivir, por ejemplo, en la villa universitaria. Entonces no tendría... Claro, sí, muchísimas gracias también. Mire, les comento aquí también nos están preguntando, bueno, nos dicen, hola, ¿aún tienen cupos para este periodo? ¿Cómo puedo aplicarlos? En este caso, Mariana, te comento que efectivamente disponemos de cupos para el periodo de septiembre de 2022 y también para marzo de 2023. En caso de que tú desees iniciar un proceso, pues te invitamos a que puedas ingresar por nuestras redes sociales, página web directamente, o si ya cuentas con un asesor, te puedas comunicar de manera directa para que te pueda brindar la información acerca del proceso. ¿Sí? Pero como te menciono, sí contamos con cupos. Aquí nos dejan una siguiente pregunta. Para hacer un ejemplo, ¿cuánto costaría un equivalente de un almuerzo en Rusia? No sé si eso ustedes nos pueden tal vez mencionar. Mira, depende dónde comas y qué es lo que tú comas, ¿no? Tal vez unos 3 dólares estará un almuerzo en Rusia. Eso sí, es un promedio. Sí, un promedio en rublos como, no sé, como 250 dólares, porque así, en Kazán, como en toda Rusia, hay restaurantes para todos, ¿sí? Hay, por ejemplo, cerca de la universidad, sí, en el centro de la ciudad hay una calle que se llama Baumana, por ejemplo, ¿sí? Que comer ahí es un poco más caro, porque es una zona turística, siempre está llena de turistas, y entonces comer ahí es un poco más caro. Pero siempre cerca de la universidad, por ejemplo, hay un espacio que se llama, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Stalowe, ¿sí? Y ahí sí, ahí como 100 rublos, me parece como... Sí, estaríamos hablando de 2 dólares, menos de 2 dólares, $1.80. Y se come bien, se come bien. Sí, sí. Entonces, y si tú cocinas en casa, incluso es más barato, ¿no? Depende cómo te organices. Lógicamente, si vas a comer afuera todos los días en sitios turísticos, como nos comentas, o sea, es caro. Pero si cocinas en tu casa, te organizas bien. O sea, yo conozco estudiantes que viven con 200 dólares. O sea, economizan mucho, pero como les digo, para vivir cómodos con 250, 300 dólares es más que suficiente. Y más que todo, como nos comenta
como nos comentas, la residencia estudiantil tiene un costo de $9. Es algo impresionante que mucha gente no nos cree muchas veces. ¿Cómo puede costar el arriendo $9? Esto es debido a que son ayudas que da el Estado, ¿no? Para las universidades, para estudiantes. Entonces, de esta manera, un estudiante paga nada más $9, que es Y hay que prácticamente mencionar gratis que por el arriendo. Kazán es la capital de Tatarstan, sí, que es una región bastante rica, Privilegiado. privilegiada también, está en una zona geográfica también privilegiada y hay salida para todos los sitios y desde Kazán hay vuelos también para muchos países. Entonces, es una región súper importante y súper rica y autónoma, sí, que no depende todo el tiempo de Moscú, sí, para su vida económica. Sí, bueno, yo les comento, yo estoy en Belgorod de este momento, pero he viajado varias veces a Kazán. Realmente es una de mis ciudades favoritas. Tiene una particularidad esta ciudad, que es una ciudad donde viven musulmanes y ortodoxos. O sea, prácticamente la mitad de la población es musulmán y la otra mitad es ortodoxa, ¿no? Pero es algo muy, muy interesante que no se ve en otros sitios. O sea, estas dos religiones han sabido conllevarse muy bien. Entonces tú puedes ver una mezquita al lado de una iglesia ortodoxa. Y los dos, o sea, nunca han tenido conflictos, es gente que se lleva muy bien y es gente, si tú comparas con otras ciudades de Rusia, es gente como que más cálida, es más amable, es muy atenta, más que todo con personas que vienen de otras ciudades y más aún con personas extranjeros. Esta es una de las cosas que me ha llamado la atención. Yo la última vez estuve, bueno, cuando fue el Mundial allá en el 2018, fui a un partido en Kazán. Y es una de las cosas que realmente fui con unos amigos y es lo que más les llamaba la atención, ¿no? La amabilidad, la atención de las personas de Kazán, ¿no? De los habitantes de Kazán. Y para mí es súper complicado entender quién es cristiano, por ejemplo, quién es musulmán, porque ellos son abiertos, son alegres, que reciben bien a los extranjeros y este tema de la religión no es el tema que va a definir si una persona es, no sé, bienvenido o no. Sí, solo el hecho de llegar a la ciudad ya es un hecho bastante importante para ellos. Entonces, que reciben bien a los extranjeros, a la gente de otras regiones, sí, y los musulmanes y los cristianos viven, así, coexisten de una manera súper tranquila. Yo como profesor que trabajo directamente con los alumnos en las clases, por ejemplo, nunca he visto ningún conflicto o malentendido, nada, no he notado, no he visto y no he escuchado también que de esto. El respeto es algo súper importante entre ellos. La comida, Aleph, la comida típica de Kazán, ¿qué tal? Bueno, les gustan las carnes de caballo, por ejemplo. Sí, así hay cosas que no encuentras en otras partes. Que no encuentran en otras partes, sí. La sopa también es parte de la cocina. Hay muchas cosas distintas. No me recuerdo así cómo se llaman, porque, bueno, yo busco siempre comer cosas ya conocidas. ¿Sí? Tienen muchas cosas con carne, me parece, ¿no? Los tatares. Sí, la carne es la base de la cocina. Sí, entonces siempre están comiendo carne, sopa. Entonces, yo estoy seguro que nadie va a morir de hambre. Y hay también restaurantes de todos los países del mundo. Entonces, hay muchos estudiantes latinos. Sí, sobre todo en la facultad de lingüísticas, sí, hay muchos estudiantes de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, pocos de la Argentina, pero hay algunos. La universidad es multicultural, sí, hay estudiantes de todos los países y viven bien, sí,
que programan cosas para hacer en la visa universitaria, que estudian. Hay un espacio también que, para los latinos que es como una casa. Sí, los latinos dicen que es la embajada de Latinoamérica. Sí que hay un espacio que se llama como Cuba Libre, que solamente yo creo que el 90% de la gente que va ahí es latina. Sí, desde estudiantes hasta, no sé, profesores latinos que trabajan ahí, hasta gente entusiasta, no sé. Hay 2 o 3 espacios así en Kazán. Y los latinos siempre están por las calles. Siempre veo a los latinos por ahí. Y les gusta mucho les gusta mucho Kazán a los latinos. Sí, le gusta bastante la vida y todo. Bueno, las opiniones pueden cambiar de persona para persona, porque eso depende también del estilo de vida de cada uno. Sí, pero sí, lo bueno es que pueden salir a la calle a la hora que les tocan, porque no les pasará nada. Y a los que no les gustan, por ejemplo, dicen que la ciudad es bastante fría en invierno. Sí, casi no hay luz. El clima, el tiempo, el invierno en Kazán, tenemos que adelantarles que aquí es bastante duro. Sí, el invierno es un poco duro. Sí, Aleph, acláranos un poco, ¿cuántas estaciones hay en Kazán y cuánto dura cada estación? Porque hablamos del invierno, ¿no? Pero me gustaría que les comentes un poco también del otoño, cómo es el otoño, cómo es la primavera, cómo es el verano. El otoño, para mí, desde mi punto de vista, es la estación, así, la primera parte del otoño es la estación más bonita. Sí, porque la ciudad se convierte en una región, una zona no verde, sino un poco amarilla, roja por las hojas de los árboles, por ejemplo. Toda la gente está en la calle porque no hace tanto frío. Durante el día, por ejemplo, la temperatura está sobre 5 o sobre 10 grados y hay muchas cosas que hacer, sí, el aire libre. La primavera, la segunda parte de la primavera también es súper cálida ya, muchas flores, la temperatura súper agradable. Sí, entonces, la gente está todo el tiempo en la calle. Siempre hay que hacer en otoño y en primavera. El verano es bastante cálido. Por ejemplo, hoy está sobre 30 grados. Sí, y ¿qué temperaturas tienen en verano, más o menos? En verano, por ejemplo, a pico de verano, como hace 2 años, por ejemplo, tuvimos temperaturas de 39 grados. Es bastante calor, ¿no? Es más caliente, por ejemplo, que en Brasil. Yo siento que es más cálido que aquí. Y la temperatura promedia, por ejemplo, es de 30 grados. 25, 30 grados en verano. Sí, con bastante sol. Sí, como sol desde la 1 de la mañana hasta las 9 de la noche. Según lo que me han contado, tienen playas en los ríos, ¿no? Donde los estudiantes pueden bañarse en verano. O sea, no hay necesidad incluso de ir al mar, ¿no? O sea, tú puedes ir, son playas que tienen arena, incluso. Sí, el río son adecuadas, ¿no? Sí, son adecuadas y preparadas especialmente para el verano, que se llama la temporada de las playas, ¿sí? Entonces, en la ciudad de Kazán hay 3 o 4, sí, zonas para bañarse. Pero no lejos de la ciudad hay como el río Volga, por ejemplo, está como 20 minutos, 30 minutos en coche. Entonces, la gente suele salir a las zonas de baño. Y hay una ciudad también cerca de Kazán que se llama, ¿cómo se llama la ciudad? Me olvidé ahora cómo se llama, está como 1 hora micro, ¿sí? Y mitad de Kazán va a esta ciudad en verano para bañar, que van por la mañana y regresan por la tarde. Así que hay una playa, en esa ciudad. El río Kama, sí, uno de los más grandes de Rusia, está ahí. Entonces la gente va ahí. El agua es limpia, sí, adecuada para claro, el baño. Y pasa el río Volga, ¿no? Que es el río más largo de toda Europa. El Volga. Sí. El Volga está como 30 minutos de Kazán.
Ujú. Sí, o sea, es una ciudad realmente muy impresionante. ¿Qué tal acogida tienen los estudiantes latinos con los rusos? ¿Se llevan mucho, tienen muchos amigos, tienen novios, novias? Eh, ¿cómo es esto en Kazán? Sí, a la gente rusa le gustan los latinos porque, Ujú. por ejemplo, que el español, primero que el español es una lengua súper importante y bastante grande en Kazán. Entonces, siempre digo, si uno quiere hablar o decir sus secretos, por ejemplo, en español, mejor que no lo hagas. ¿Sí? Hay mucha gente que habla español. Hay mucha gente que habla español. En Kazán hay muchas escuelas que enseñan, que ofrecen el español. Ahí hay ofertas de trabajo, de empleo, sí, Ujú. en Kazán para los que hablan español. Entonces siempre hay muchas cosas. Y los rusos y los latinos se llevan bastante bien. Tienen Sí, novios, novias también allá. tienen novias. Sí, yo mismo estoy en matrimonio con una rusa hace como Ay, 10 ay, ay. años. Tenemos un hijo. Y Ah, sí, siempre veo, perfecto. mis alumnas, por ejemplo, este año se graduaron, por ejemplo, 5 grupos míos. Y de ahí, como de 100 chicas más o menos, creo que 15 tienen Tienen su novio novio latino. latino, sí, sí. Y 4 se marcharon a Colombia, creo que 2 a España. Estas que fueran a España están en matrimonio con venezolano y con Ya. un ecuatoriano. Se Somos marcharon. muy cotizados por Kazán, Alejo, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Y las chicas latinas también encuentran ahí, sí, están en general en relaciones con los rusos. Pero en Con general, chicos como en la rusos. universidad lingüística, el 95% de las personas, bueno, mujeres, sí, Tienen entonces su novio extranjero. que las mujeres rusas siempre están así siempre tienen novios latinos. Ay, ay, ay. O sea, nos aprovechan para practicar el idioma. También, sí, porque Mira, uno habla ruso, el otro, por ejemplo, las rusas que hablan español y los latinos practican el ruso. Entonces, también es una oportunidad de práctica de lingüística. me agrada mucho, o sea, que les comentes también esta parte de Rusia, porque yo les he contado esto en otras conferencias, ¿no? Pero, o sea, hay mucha gente que no me cree, ¿no? Que parece mentira, o sea, cómo se llevan las cosas allá en Rusia y la seguridad, las relaciones con los estudiantes allá extranjeros, con rusos, cómo es la convivencia allá, ¿no? Parece, o sea, parece de cuento muchas cosas, porque la vida en sí es muy, muy bonita. Mira, respecto a la parte académica, ¿qué carreras son las más cotizadas en la KFU, según lo que has visto para los estudiantes extranjeros? Tal vez medicina, Medicina, derecho. derecho, ingeniería también, sí, es una de las más cotizadas. Y lingüística, puedo decir que en la Escuela Superior de Lingüística hay muchos latinos. Sí. Aparte de latinos, ¿qué otros ciudadanos hay allá? ¿De qué otros países hay en la KFU? Hay muchos turcos, gente de Uzbekistán, de Tayikistán, ah, de Alemania, ¿sí? Esta gente Ujú. también está bastante ahí. De Sí. Asia, chinos, Chinos, sí, vietnamitas. chinos, muchos chinos, muchos chinos. Ah, árabes también, sí, bastante. Perfecto. Alefe, veo mucho interés de los estudiantes hoy día en la conferencia, pero hoy día no se han conectado muchos. Nos gustaría mucho invitarte a otra conferencia más adelante. O sea, Sí, si estoy acá, estoy aquí para la conferencia y bueno, siempre que pueda ayudar, estaré aquí disponible. perfecto, Alefe.
Quedamos entonces en contacto. Mira, te tomo la palabra y planifiquemos en unos días otra conferencia, tal vez Claro, llamaremos a más gente. Me gustaría que sea un grupo tal vez de unas 200, 300 personas, porque tenemos muchos estudiantes de Ecuador interesados en su universidad. Pero hoy día no sé por qué no han podido conectarse. Vamos a volver a organizar esta conferencia y me gustaría que escuchen testimonios de tu parte, ¿no? O sea, yo ya les he comentado mucho, pero quisiera que tengan información de primera mano, ¿no? Y qué mejor si es de un profesor que incluso es de Latinoamérica y que vive en Kazán y es parte de la Universidad Federal de Kazán. bueno, con mucho gusto estaré aquí esperando la invitación y bueno, podremos hablar con ellos sin ningún problema. Será un gusto.